Historia de Salvación, semana 8. Bailarina del Club de Caballeros. Habla amablemente, dile, tu guerra ha terminado, tu iniquidad ha sido quitada, recibirás doble por todos tus pecados. La semana pasada nos desviamos de las salvaciones de nuestros familiares para compartir sobre mi jefe y su esposa, y cómo a Dios le encanta usar a los tontos como yo cuando nuestros corazones están abiertos. Hoy tengo una prueba más de que Él quiere usarnos de tantas maneras escandalosas como sea posible, cuando estamos sintonizados con Él y dispuestos a seguir su dirección. Nuevamente, como en la historia de la semana pasada, nuestra familia vivía en Florida, con solo 3 niños. Easton era solo un bebé. Poco después de mudarme al área, estaba segura de que estaba embarazada nuevamente, pero fue solo un plan creativo que Dios usó para que comenzara a trabajar en Provida nuevamente. Dejé de ser voluntaria durante casi un año después de mudarme a Florida desde California. Entonces, como creía que estaba embarazada otra vez, busqué en las páginas amarillas un anuncio que me di cuenta de que era una clínica Provida que ofrecía pruebas de embarazo gratuitas. Esto fue mucho antes de que una mujer pudiera simplemente comprar un kit en la tienda, lo que significaba que las mujeres tendrían que acudir a su médico para saber si estaba embarazada. Ver a un médico no solo era costoso, y recibir los resultados tomaba más tiempo, a menudo una semana o más, sino que si una mujer no quería que nadie supiera que estaba embarazada, era el último lugar al que querría ir. Tan pronto como entré por la puerta de la clínica Provida, inmediatamente todos y cada uno de mis síntomas desaparecieron. Al instante supe que Dios estaba tramando algo, pero fue solo después de que se confirmó que no estaba embarazada y los 2 consejeros comenzaron a explicarme sobre la vida que crecía dentro de mí y el valor del bebé, que los detuve, el tiempo suficiente para aclarar que había sido un consejero Provida durante muchos años. Fue entonces cuando sus ojos se iluminaron y me dijo que necesitaban voluntarios desesperadamente e interesantemente. Esa misma tarde hubo una reunión para nuevos voluntarios. Sí, él me había tendido una trampa y fue entonces cuando supe que mi tiempo libre había terminado y que era hora de volver a hacer lo que me apasionaba, ser sobreviviente de un aborto programado por un médico para salvar la vida de mi madre. En la reunión de voluntarios me convertí en orador Provida, superando mi enorme miedo a hablar en público. Unos meses más tarde, un jueves por la mañana, día de Acción de Gracias, cuando todos estaban ocupados preparando sus pasteles y pavos, sentí la urgencia de ir a la clínica a pesar de que estaba cerrada. Entonces le dije a mi esposo que regresaría y me acerqué. Abrí las puertas y las cerré con las llaves detrás de mí. Unos minutos más tarde escuché que llamaban a la puerta y mi corazón latía salvajemente. Muchas clínicas Provida estaban situadas en zonas a las que la mayoría de nosotros nunca conduciríamos. Esta era una de las peores y más peligrosas de Hollywood, Florida. Por lo que nos advirtieron que nunca abriéramos la puerta cuando estuviéramos solos. Sabiendo que había reglas, supe que Él me había guiado a venir el día de Acción de Gracias por una razón. Así que le pregunté al Señor qué hacer. Cuando abrí lentamente la puerta y me asomé, allí estaba una joven muy embarazada, sucia, con mucho maquillaje viejo y muy poca ropa. Al instante supe por qué había venido y le di la bienvenida sintiendo alivio y emoción al mismo tiempo. Frankie empezó a decirme por qué estaba allí. Ella quería programar un aborto, así que le dije que para empezar necesitaba obtener información, que es la forma en que nos capacitaron para que comenzaran a hablar sobre por qué sentían que el aborto era su única opción. Nada podrá prepararte para escuchar la vida que viven algunas mujeres. El novio de Frankie acababa de ser sentenciado a varios años de prisión, por lo que para fin de mes ella no tendría dónde vivir.
Las huellas en sus brazos también mostraban a dónde fue su dinero, al bailar en un club de caballeros al otro lado de la calle. Sí, muy embarazada y todavía seguía bailando sin nada puesto. Después de dejarla hablar, una vez que supe que ella había compartido todo, me incliné sobre el escritorio. Tomé su mano y le pregunté qué estaba haciendo ese domingo. ¿Tenía algún plan? Más que un poco atónita, ella dijo, nada. Así que le pregunté si le gustaría ir a la iglesia conmigo y conocer a mi familia, diciéndole con entusiasmo cuánto me encantaría que ella cargara a mi bebé y conociera a mi esposo y mis 2 hijos. Desconcertada, ella dijo, ¿tú querrías que yo me encontrara con tu familia? Por supuesto, los amarías y ellos te amarían a ti. Por favor, di que vendrás. Aunque Frankie dijo que lo haría cuando llegamos, pensé que tenía que ser una de las ideas más locas que jamás se me hubiera ocurrido. En realidad, no estábamos en nuestra iglesia. La iglesia en Hollywood patrocinaba la clínica Provida y estaba cerca. Así que cuando se me ocurrió, simplemente la invité. Entonces, de repente levanté la vista y la vi caminando hacia nosotros, vestida más que escasamente, poco o insuficiente. Lo que me hizo sonreír, ya que era una iglesia bautista, así que sabía que levantaría más de una ceja. Mientras ella caminaba hacia mí, estiré mis brazos hacia adelante con mi adorable bebé rubio pateando sus pies, sonriendo para que ella lo sostuviera. En ese momento pude ver que todo en su comportamiento había cambiado. Antes de eso era dura, fría e insensible. Luego, instantáneamente, cuando mi adorable bebé sonrió y la agarró, toda esa fachada se rompió. Easton siempre tuvo ese efecto en las personas, incluso en aquel entonces y ahora como adulto. Mientras mi esposo llevaba a nuestros 2 hijos mayores a sus clases de escuela dominical, le pedí a Frankie que viniera conmigo para llevar al bebé a la guardería. Y mientras estaba allí, señalé la sala de recién nacidos, donde le dije, ese es el cuarto donde puedes llevar a tu bebé. Podemos pasar por aquí más tarde para que puedas conocer a las damas. Todas son abuelas y les encanta mecer a los bebés durante el servicio para que puedas tener algo de tiempo para ti misma. Cuando entramos al edificio de la iglesia, vi a la fundadora de la clínica, Bárbara, caminando hacia nosotros con la mano extendida para tomarla de Frankie. Desde el momento en que conocí a Bárbara, quedé asombrada. Dios la usó como una mujer mayor, fantástica y más sabia, cuando me entrenó para ser una oradora provida, asustada. Lo que me preparó para este ministerio y para ser una oradora motivacional para alentar a las mujeres. Mucho antes de que yo la viera, Bárbara nos vio y se abrió paso hacia nosotras con los brazos extendidos y una enorme sonrisa en el rostro, dirigiéndose directamente hacia Frankie, no hacia mí. Le rodeó el hombro con el brazo mientras se giraba y con su voz muy suave y tranquila comenzó a acompañarla para que se sentara con nosotros. Por supuesto, ella no sabía nada acerca de Frankie, ni habíamos ido nunca a su iglesia, pero tal como Dios había planeado durante semanas antes de que conociéramos a Frankie, Bárbara fluyó en su amor. Frankie se sentó entre Bárbara y yo, así que pude observar y aprender cuán maravillosamente sabia esta mujer mayor cuando no decir nada, cuando rodear a Frankie con un brazo y cuando simplemente tomar su mano. Bárbara también sabía exactamente cómo y qué decir cuando el predicador llamó a la gente a bajar para aceptarlo como su salvador. Volviéndose hacia Frankie le susurró, ¿quieres que baje contigo? Como ella simplemente se puso de pie, todavía sosteniendo la mano de Frankie, una vez en el altar, Bárbara dejó al monaguillo para hacer su parte en sus planes de salvación. Al final del servicio, en lugar de levantarnos e irnos, nos pidieron que nos sentáramos. Entonces las cortinas detrás del púlpito se abrieron, revelando el bautismo. Y allí estaba Frankie, toda de blanco siendo bautizada. Cuando se cerraron las cortinas, todos los demás se levantaron para irse, pero Bárbara y su esposa no se levantaron, y nosotros tampoco. Ellos tampoco hablaron, así que nosotros tampoco. Cuando unos minutos más tarde, Frankie camina hacia nosotros con el cabello mojado y usando un suéter prestado que cubría lo que había estado expuesto.
pero me di cuenta de que nadie los había estado mirando ni levantando una ceja. Fue entonces cuando recordé que justo antes de ir a la iglesia descubrimos que no teníamos dinero en efectivo para llevar a Frankie a almorzar y llevarla a casa. Estaba demasiado lejos. Esto fue antes de que la gente usara tarjetas de crédito para las comidas, y no estoy seguro de que existieran tarjetas de débito, lo que significaba que necesitábamos efectivo y no teníamos suficiente para llevarla a almorzar. Sin embargo, el próximo evento en la historia de salvación del Señor simplemente sucedió tan perfectamente como todo lo demás. Tan pronto como nos levantamos para saludarla, Bárbara le dijo a Frankie que, como un nuevo miembro de su iglesia bautista, ella podría invitar a nosotros a unirse para el almuerzo dominical que se lleva a cabo el último domingo del mes para los miembros. Mientras comían en el sótano de la iglesia, docenas de miembros vinieron a abrazar a Frankie, le dieron la bienvenida a su familia y le invitaron a todo tipo de programas a los que podría disfrutar asistir con ellos la próxima semana. Antes de irse, Bárbara le dijo a Frankie que se reuniría con ella temprano al día siguiente en la clínica para ayudarla a elegir la ropa de maternidad y una canastilla para bebé, la cuna, la ropa, los pañales, etc., que necesitaría. Luego almorzaban con su pastor para discutir opciones para un nuevo trabajo y capacitación si ella estuviera interesada. Ese día, Frankie comenzó a llamarse Francés, y 2 meses después, Francés dio a luz a un hermoso bebé que no era adicto a la heroína. En el momento en que salió del agua, Francés dijo que inmediatamente supo que estaba libre de su adicción a las drogas. A lo largo de los años, Francés y yo mantuvimos el contacto. Ver su nueva vida me mantuvo asombrada y todavía lo hace. Cada vez que tengo la bendición de ser testigo de lo que Dios hizo para ayudar a esta joven a convertirse en alguien completamente nuevo. Esta no es la primera ni la última vez que el Señor me guió en algún lugar a encontrarme con alguien especial para Él. En el próximo capítulo compartiré con ustedes un incidente que me metió en muchos problemas y sin embargo todos sabían que Él había elegido a alguien, no solo tonto sino también débil, para ayudar a un hombre sin hogar a encontrar vida en Él. Porque Dios ha escogido el necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Él ha elegido al débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Testimonio. Llevé a mi marido a un burdel. A mi llegada a este país, mi esposo quiso llevarme a trabajar con él, por lo que tuve la oportunidad de compartir con las personas que trabajan con él, especialmente con 2 mujeres, su secretaria y la encargada del área de producción, quienes están en la oficina permanentemente conmigo mientras hago mi trabajo. La encargada de producción ha tenido diferentes crisis en las que intenta llamar la atención amenazando con suicidarse por una mala relación que tiene o tuvo con el jefe de mi marido. Un día ella y mi esposo tenían que ir a una reunión, por lo que estuvieron ausentes parte de la mañana. Después, cuando regresaron, estaban en la recepción, mi esposo, ella, la secretaria, un familiar que vive con nosotros y 2 empleados de producción. Pasé por la recepción y me senté un rato a descansar un poco. Luego, cuando me vio entrar, me dijo en voz alta: ¿Sabes a dónde llevé a tu marido hoy? A un prostíbulo. A lo cual me quedé en silencio y creo que me quedé inexpresivo hasta que le sonreí. No dije absolutamente nada y miré hacia abajo para encontrar la Biblia en mi celular. Todos me miraron y se miraron. El silencio inundó el lugar y entonces alguien cambió de tema. Mientras tanto no cambié de actitud con mi esposo. No dije nada y por el resto de la tarde y de los demás días seguí con bondad y paz, porque entendí que era un ataque del enemigo, así que solo guardé silencio confiando en la protección de mi amado. Algo que noté fue que no sentía nada en contra de esta mujer, simplemente no la culpo. Y al día siguiente también fui amable con ella y sus hijos, quienes suele llevarlos a la oficina a estudiar desde allí debido a la pandemia. Luego supe que la reunión tenía que ser allí por el espacio, que aquí no tienen en ningún otro lugar. Entonces pasó algo inesperado.
Días después me dijo que quería hablar conmigo porque quería hacerme una pregunta. Ya casi no recuerdo nuestra conversación, pero dijo que vio en mí tanta paciencia y tanta calma que creo que es el espíritu suave y pacífico, que quería eso para ella. Dijo que se sentía mal por su forma de ser y su comportamiento y que ya no quiere vivir deprimida, pero quiere cambiar. Ella dijo, ¿cómo haces para ser así? ¡Wow! Así que esa fue esa prueba. Y le dije, solo Dios. Él lo hizo. Como un vaso que se desmoronaba en sus manos, Él me hizo de nuevo. Pasé por un momento en mi vida en el que quise quitarme la vida, en el que estaba amargada y dependía del amor de un hombre. Pero esos días pasaron porque Él me cambió y me hizo nueva. Él cambia cualquier corazón de piedra. No eres un caso perdido. Él te ama y está ahí contigo para cambiarte y ayudarte. Las lágrimas brotaron de sus ojos y dijo que ni siquiera con sus hijos podía transmitir ese amor. Pude decirle que no se trataba de ir a la iglesia todos los domingos, que lo hacía antes y eso no me había cambiado, sino que se trataba de tener una relación íntima con Dios, que solo lo necesitaba a Él. Sé que hablamos mucho más y ella fue muy receptiva. Incluso oramos juntas y decidimos estudiar juntas el libro Una mujer sabia. Recordé que antes de viajar mi esposo celestial me dijo, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y antes vivías así, porque no lo conocías. Pero ahora lo saben y han salido a la luz, entonces vive según los que conocen a Dios. Y entonces entendí que Él está respondiendo a mi oración cuando pedí que las mujeres pudieran verlo en mí, no por lo que digo, sino por lo que Él es y ha hecho en mí. Qué bendición tan grande traerlo a todas partes. Ese es el perfume que quiero usar todos los días, el perfume de su amor, para que las mujeres se sientan atraídas hacia el amante de sus almas, el hombre que sanará sus corazones y transformará sus vidas, en la vida que siempre soñaste tener, aunque no lo sabías. No conocer a Dios es como vivir en tinieblas, y antes vivías así, porque no lo conocías, pero ahora lo saben y han salido a la luz. Entonces, vivid conforme a los que conocen a Dios. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en su vida. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que mirarte, porque eres como una letra que habla por nosotros. Cristo mismo lo escribió en nuestro corazón para que lo presentemos. No lo escribió en piedra ni en tinta, sino que lo escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta es visible para todos los que quieran leerla. Anastasia en Colombia, quien es parte de nuestro equipo de Ministerio en Español. Sus testimonios. Janine en Sudáfrica. La historia de salvación de Francés me conmovió hasta las lágrimas porque me recordaba mucho a la mía. Cuando quedé embarazada por primera vez del hijo de mi novio, quien luego se convirtió en mi esposo, estaba aterrorizada por la reacción de mis padres. El miedo me tentó a interrumpir el embarazo, pero cuando escuché los latidos del corazón de mi bebé durante una ecografía temprana, supe que no podía hacerlo. Mantuve mi embarazo en secreto durante meses, y aunque mis padres se enojaron cuando se enteraron, hoy adoran a ese niño. Años más tarde, después de que mi esposo se divorciara de mí y se casara con otra mujer, caí en un doloroso ciclo de drogas y pecado. Me convertí en la otra mujer de su vida y pronto volví a quedar embarazada. Esta vez tenía tanto miedo de que me juzgaran que fui al médico para que me hicieran un aborto. Me envió a casa con pastillas abortivas, pero cuando me arrodillé en el suelo del baño llorando, mi querido Señor me llenó de un deseo abrumador de quedarme con mi bebé. Fue su mano la que me detuvo. A partir de ese momento nunca más volví a tocar las drogas. Más tarde descubrí que mi suegra había estado orando fervientemente por ese bebé. Dios escuchó sus oraciones. Mi hijo nació sano, y aunque al principio mis padres estaban desconsolados, me apoyaron y ahora también lo aman profundamente.
Hoy vivo con alegría y propósito. Mi querido Señor me liberó de las drogas, la depresión y la desesperación. Él se convirtió en mi razón para vivir y en mi todo. Así volverán los redimidos de Jehová y entrarán en Sión con cánticos, coronados de gozo eterno. La alegría y el gozo los alcanzarán, y la tristeza y el gemido huirán.